Bienvenidos amigos una vez más a Disléxito y espero que anden muy bien. Y hoy vamos a conocer la historia de las figuras de la película o de las películas de Batman dirigidas por Tim Burton. A veces las historias detrás de las líneas de juguetes, de las líneas de figuras de acción, son más interesantes que las mismas líneas, ¿sí? Y este es un caso que lo demuestra. Seguramente muchas veces los coleccionistas se han preguntado por qué no salieron o por qué no salió una línea de figura de acción sobre la película de Batman del 89. Y ustedes me dirán, sí, está la de Toy Biz, sí, pero yo hablo de una línea potente. ¿Por qué no salió una línea potente? ¿Por qué no fabricó una línea Kenner? ¿Por qué no fabricó una línea Mattel? ¿Por qué no fabricó una línea Hasbro sobre esta película que es una de las más taquilleras de la historia, ¿sí? O sea, cuando salió la película de Batman del 89, la línea de figura de acción a la cual se podía acceder era la de Toy Biz. Y sin desmerecerla porque tiene algunas cositas interesantes, no era una gran línea de figura de acción si tenemos en cuenta que la película era una de las películas y es una de las películas más taquilleras de la historia y que generaba una gran demanda de productos, ¿sí? Todo el mundo cuando se estrenó esta película y anteriormente también, antes del estreno también, demandaba productos de la película. Bueno, hay una historia detrás de por qué Toy Biz adquirió los derechos y fue la única empresa que tenía una línea de figura de acción cuando salió la película. Para entender la historia nos tenemos que remontar unos años antes del estreno de la película de Batman del 89 y vamos a remontarnos a la época donde se había estrenado la película de Beetlejuice, ¿sí? La película de Beetlejuice consagró de alguna manera a Tim Burton. Lo hizo un director súper famoso, ¿sí? O sea, la gente descubrió el talento que tenía Tim Burton y ese tipo de forma de dirigir tan particular que tiene él a través de la película de Beetlejuice, ¿sí? La película de Beetlejuice obviamente fue protagonizada por Michael Keaton, tuvo un éxito bastante bueno. De hecho, se estaba pensando hacer una segunda película, pero Warner Bros. Le ofreció a Tim Burton producir una nueva versión, ¿sí? De Batman, una nueva película de Batman, pero que sea una versión nueva, ¿sí? Tengamos en cuenta que para ese entonces lo que más se conocía era la serie de los 60 y se tenía esa visión de Batman, ¿sí? Más allá de los cómics, de las series animadas que habían, que tampoco eran tantas. Teníamos la serie de los Superpower, de los Super Amigos, pero bueno, el protagonista en esa serie no era Batman, sino Superman, ¿sí? A lo que voy es que se quería, Warner Bros. Quería una película de Batman diferente, ¿sí? Más seria, más oscura, y bueno, el director elegido fue Tim Burton. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Tim Burton agarra ese proyecto, elige a Michael Keaton para interpretar a Batman. Y eso le hizo ruido a la prensa especializada con respecto al cine. Porque bueno, Michael Keaton venía a hacer el papel de Beetlejuice, que era una película media de terror, media de comedia. No se lo veía con buenos ojos para interpretar a Batman, ¿sí? Y si a esto le sumamos que Tim Burton hizo algunas declaraciones sinceras pero desafortunadas, como por ejemplo que él nunca había leído las historietas de Batman porque él tenía dislexia, no leía, no le gustaba leer, o sea que no estaba metido en el mundo de los cómics
de Batman y de ninguno, ¿sí? Él decía que veía la serie de los 60, que de ahí conocía al personaje, pero que no conocía al Batman de los cómics. Y la idea era tener un Batman diferente a la serie de los 60, o sea, un Batman más parecido a los cómics. Y el tipo, que era el director, el encargado de hacer esa película, salió a declarar eso. Ya con eso también lo mataron. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a generar todo un ambiente de desconfianza por parte de los críticos de cine y de las empresas de juguetes, porque en ese entonces medio que las empresas se guiaban por las críticas, por lo que se escuchaba. Hay que tener en cuenta que no existía internet, y bueno, y también hay que tener en cuenta que una línea de figura de acción tardaba como mínimo un año en desarrollarse. O sea, muchas de las líneas de figuras de acción basadas en películas medio que se producían a la par de la película, ¿viste? Por eso muchas veces difieren un poco de las figuras de los personajes como se los ve en la película. La cuestión es que ni Kenner, ni Mattel, ni Hasbro, que eran las empresas más importantes que fabricaban juguetes, que fabricaban figuras de acción, se quisieron arriesgar a agarrar la licencia para fabricar la línea de figuras de Batman. Del Batman de Tim Burton, del Batman de Tim Burton, del director, que no había leído un cómics, de la película de Batman, que iba a estar interpretada por un comediante. Así que no se quisieron arriesgar y no se arriesgaron. Pero bueno, alguien tenía que fabricar las figuras, ¿sí? Y ahí es donde entra Toy Biz. Hoy en día Toy Biz se la recuerda como una empresa que hizo desastre en los 90 con las líneas de figuras de Marvel, que fue la creadora de Marvel Legends. Pero para ese entonces, para el año 1988-1989, era una empresa que estaba totalmente en pañales. De hecho, si ven los registros de las líneas fabricadas por Toy Biz, van a encontrar que básicamente la primera línea de figura de acción que fabricó Toy Biz es la de Batman del 89. Bueno, previo al estreno de la película ya se veía que iba a ser un éxito rotundo la misma, como les conté. La gente pagaba una entrada de cine no para ir a ver la película por la cual pagaron la entrada, sino simplemente para ir a ver el tráiler de la película de Batman. Simplemente para ir a ver el tráiler de la película de Batman. Así que miren qué locura que desataba esta película. Y por supuesto todo esto las empresas de juguetes lo veían, ¿sí? Y Kenner, que era prácticamente la empresa principal que se dedicaba a fabricar juguetes o líneas de figura de acción de películas, se quería cortar las bolas, amigos. Se quería cortar las bolas porque dejó pasar la oportunidad de fabricar la línea de figura de acción. Aparte, tengamos en cuenta que Kenner esto ya lo había vivido con Star Wars. Con Star Wars había pasado exactamente lo mismo. No había empresa que quería agarrar la licencia y la terminó agarrando Kenner, que en ese entonces era una empresa chica dentro de todo, y terminó explotando. Y acá Kenner cometió el error que habían cometido empresas como Migo, como Mattel o como Hasbro, ¿sí? Pero Kenner no se quedaría con los brazos cruzados y salió a negociar con Toy Biz. Exactamente no sé qué es lo que le dio Toy Biz, pero calculo que le dio un fangote de guita, ¿sí? Y Toy Biz le pidió que le cediera la licencia para fabricar personajes de DC, ¿sí? Los superhéroes de DC. Superman, Flash, la Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna Verde. Entonces ahí hubo como una negociación en donde Toy Biz
le cedía los derechos de la película de Tim Burton a Kenner, y Kenner le cedía los derechos para fabricar las figuras de DC superhéroes, ¿sí? DC Comics superhéroes. Tengamos en cuenta que Kenner ya había fabricado la línea de los Super Power, los Super Amigos como se conoció acá, en el año 1984, ¿sí? La idea de Toy Biz era sacar una línea parecida a la de los Super Power. De hecho la sacó. Obviamente que estéticamente no es tan buena como la de Kenner, ¿sí? Pero bueno, esto ayudó a Toy Biz a seguir creciendo como empresa. La cuestión que bueno, tras el éxito rotundo de Batman del 89, obviamente se planificó rápidamente hacer una segunda parte e incluso una tercera parte, ¿sí? O sea, tenían planificado hacer 3 películas de Batman dirigidas por Tim Burton, 3, pero ahora les voy a contar un poquito también qué pasó con eso. Ya para la segunda película, Kenner ya tenía los derechos para fabricar la línea de figuras de acción. De hecho la fabricó y de hecho tuvo bastante tiempo para desarrollar la línea y todo eso. Se estrena la película de Batman Return, ¿sí? A todo esto Kenner ya tenía la línea de figura de acción. Toy Biz por su lado tenía su línea de figuración de DC superhéroes, ¿sí? Y todos contentos. Y todos contentos. ¿Cómo se dice? Lo que generaba esta segunda película de Batman era impresionante. Habían pasado prácticamente 2 años y medio, más o menos 3, del estreno de la primera, y había una ilusión enorme de los fanáticos por ver esta segunda película. Y obviamente Kenner ya tenía lista su línea, no podía fallar nada, estaba todo cantado que iba a ser un éxito por donde se lo mire, tanto en las ventas de juguetes como en las ventas de entrada. Para ir a ver la película iba a ser un éxito rotundo toda esta movida de Batman, ¿sí? Se estrena la película extraordinaria, también super taquillera, una de las películas más taquilleras de la historia. Y bueno, Kenner empezó a ver que las figuras se vendían, pero que no se vendían como se esperaba que se vendieran, ¿sí? Pero no se vendían como se esperaba que se vendieran. Y ahí se empezaron a preguntar, ¿pero qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó si la película la fue a ver todo el mundo? Los chicos aman a Batman. Los chicos tendrían que querer la figura de Batman de esta película. Nosotros tendríamos que estar vendiendo esta línea como pan caliente. Pero no fue así, gente. No fue así. Lo que pasó fue que por lo general los padres iban con sus hijos a ver esta película. Iba todo muy lindo, iba todo muy bien, hasta que aparecía el pingüino. El pingüino generaba miedo a los chicos, ¿sí? Generaba miedo, era muy aterrador el pingüino, ¿sí? La versión de Tim Burton del pingüino era demasiado aterradora. Los chicos de esa época eran otros. Quizás los chicos de hoy en día nos asustarían, pero en ese momento veían a ese pingüino aterrador y se querían ir del cine, gente. De hecho, salían del cine los padres con sus hijos, porque le tenían pánico a ese pingüino tan terrorífico. Esto hizo que los chicos no pidieran las figuras de esta película porque le causaba miedo. Todo bien con Batman, amaban a Batman, pero no querían las figuras de esta película porque era una película que ni siquiera terminaban de ver porque les causaba mucho miedo. O sea, la película fue un éxito, pero fue un éxito entre los comiqueros, entre las personas que les gustaban mucho los cómics, entre los fanáticos de Batman, pero a los chicos les causaba miedo la película, ¿sí? Estamos hablando de los chicos más chiquitos, que eran los que consumían
los juguetes en esa época, ¿sí? Claro, los pibes de 13, 14 años quizás no le tenían miedo al pingüino, iban a ver la película, pero capaz que no compraban la figura de acción, el juguetito de la película, pues ya eran grandes. O sea, los que podían llegar a consumir los muñecos entre nenes de entre 5 y 8 y 9 años, le daba mucho miedo. Así que las ventas de las figuras no fue lo esperado. De hecho, yo quiero que presten atención al pingüino, cómo lo realizó Kenner, que agarró el molde del pingüino de los Superpower y lo pintó con otros colores, le puso le cambió el color turquesa del traje a un color negro para que esté más acorde al ambiente de la película, pero no hizo directamente el pingüino de la película. No hizo el pingüino de la película. Esto lo hizo para ver si los pibes querían comprar el pingüino, ¿sí? Siendo un pingüino un poco más simpático esta versión. Así que Kenner hizo tanto quilombo para vender las figuras de la película de Batman de Tim Burton, y al final no fue la gran cosa. De hecho, no se llegó a producir la tercera película dirigida por Tim Burton de este personaje, porque Warner Bros. Quería dar un giro, quería hacer una película de Batman más para todo público y de esa manera vender merchandising y todo eso, ¿sí? De hecho, por eso se cambia de director, se cambia de actor para interpretar a Batman, y de hecho por eso nace la película de Batman Forever, ¿sí? Fíjese cómo la película de Batman Forever es más colorida, los enemigos de Batman no eran tan terroríficos. Bueno, Kenner nuevamente tiene los derechos, saca la línea de figuración, pero claro, la película de Batman Forever uno la compara con las películas de Tim Burton y es como que bajan 30 cambios, ¿sí? Nosotros estábamos acostumbrados a ver una película oscura, una película al estilo de Tim Burton, y la de Batman Forever no era tan así, ¿sí? Entonces generó también muchas críticas, ¿sí? Generó muchas críticas y de hecho no se vendió tan bien la línea de Batman Forever tampoco. Pero creo que se vendió un poquito más que quizás la de Batman Return, ¿sí? Porque como estaba más apuntada a los chicos, quizás se vendió un poco más. Pero no fue una locura. A todo esto Warner Bros. Sigue apostando a hacer cada vez más familiar a las películas de Batman, y la termina cagando del todo con Batman y Robin, que termina siendo un desastre de película, ¿sí? Que bueno, la hacen aún más colorida, más infantil, más a todo público, a ver si eso generaba ingresos de la venta de merchandising, si a los pibes les gustaba un poco más. La verdad que es la película más odiada de la historia de las películas de Batman, la película de Batman Forever, ¿sí? Más allá de John Clooney, más allá de todo, es la peor película de todas. Así que bueno, después de eso, bueno, ya después se reinició con la trilogía de Nolan y todo eso. Así que esa es la historia de las figuras de la película de Batman de Tim Burton. Curioso, ¿no? Porque, no sé, a veces no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina, las figuras de Toy Biz de la primera película, la del 89, fueron fabricadas por Playful, ¿sí? Playful en el 89-90 estaba fabricando la línea de los Superpower. Esto contado por None Waxon, estaba fabricando la línea de Superpower, una línea que está centrada en Superman como el líder principal, ¿sí? Entonces en la línea podemos encontrar más villanos de Superman que de Batman. Y bueno, None cuenta que explota la Batimanía con la película de Tim Burton de Batman, y
no le queda otra que fabricar la línea de Toy Biz, ¿sí? O sea, de venir de fabricar una línea tan linda como la de Super Power, a Playful no le quedó otra que fabricar las figuras que había diseñado Toy Biz sobre la película de Batman, ¿sí? La verdad que esto a None no le gustó nada, porque las veía feas. De hecho, para él es la línea más fea de Playful. Pero no le quedaba otra. No le quedaba otra porque el mercado demandaba una línea de figuras de acción o juguete o lo que sea sobre la película, ¿sí? Sobre la película. Lo único bueno es que utilizó el molde del helicóptero de los Superpower para sacar una versión todo negro del helicóptero para la línea de Batman de la película, ¿sí? O sea, nos dejó por lo menos esa rareza, ¿sí? Por otro lado, es una lástima porque Nonex tenía que elegir entre fabricar el Batimóvil de Toy Biz y el de Kenner de los Superpower, y lamentablemente tuvo que elegir fabricar este que estamos viendo, que no está nada mal, pero habría sido glorioso que Playful fabrique el Batimóvil de Superpower. De hecho, el famoso Acertijo, la variante argentina, nace por la demanda que había de productos de Batman. Como la línea de los Superpower no tenía tantos personajes relacionados al universo de Batman, Nonex se tuvo que inventar este Acertijo con el cuerpo del Linterna Verde de Superpower, ¿sí? Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Una cosa de loco, gente, cómo se dieron las cosas. Pero era otro mundo, no había internet, no existían lo que hoy se conoce como los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos es como que enseguida hacen que las empresas entiendan qué es lo que quiere la gente, ¿no? Qué es lo que cae bien en la gente. En ese momento era puro instinto empresarial, jugársela por una línea o por otra, y bueno, así se dieron las cosas. Así que, para ir repasando, fue todo una movida rara lo que pasó con las líneas de figuras de acción de las películas de Batman de Tim Burton, pero bueno, así se dieron las cosas. Pero hoy en día resulta interesante por lo menos la historia. Quizás las líneas no tanto, pero la historia sí. Así que, amigos, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, no sean hijos de puta, me dejan un super like, se pueden suscribir al canal, eso no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y sin más nada que decirle, me despido hasta un nuevo video acá en Dyslexy Toys.